Son las 5 de la tarde. El sonido del reloj lo anuncia sin falta todos los días. La gente del palacio enciende las estufas para calentar el agua de las ollas. Todo un rito de bautismo de las hierbas aromáticas para convertirse en infusiones. Un aroma el cual amé desde el primer momento que lo descubrí. El té siempre nos reúne a todos en el palacio, hombres, mujeres y niños. El agua caliente era capaz de ahogar los problemas y malestares. Una conversación se convierte en un sorbo y el sabor acaricia mis pupilas con una degustación divina a manzanilla, a limón o a miel. Los rayos del sol golpean el fondo de mi taza de porcelana, pero miro a los hombres detrás de las rejas del palacio y los observo. Los objetos que llevan en la cabeza, sus cascos, impiden ver sus rostros. Parecen todos iguales como los terrones de azúcar de la pequeña vasija que ponen en medio de la mesa. La relación del yelmo y la cabeza es extraña. No se trata de protección, sino intimidación, porque las personas actúan raras con un casco puesto, como si éste pensara por ellos y les dijera lo que hay que hacer. Me dan miedo. Aquel día fue la última vez que dieron las 5 de la tarde. Los hombres se confrontaron bajo los resonantes sonidos de la tormenta de truenos. Encerrada en mi pieza, contemplaba aterrada el reloj de mi habitación. Esperar a que marcara la hora en que todo terminara. El señor Pupú no suena y está cansado. Arrumbado en el suelo de madera, lo sostuve en mis brazos mientras intentaba ayudarlo a dar la hora. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Hola, señor Sol. Hola, señora Luna. Tic, tac, tic, tac. Cerré mis ojos y encontré el escape perfecto. Allí no había gritos, no había truenos. La gente se reúne todos los días a compartir el pan, ríen y conversan mientras se pasan los platillos y las bebidas los unos a los otros. El aire se había calmado y al parecer también estaba asustado. Podía sentir su frío en mi cuerpo. Algo dentro de mí anunciaba que todo había terminado. La tranquilidad del ambiente era tal que casi podía tocarla. Caminé con cuidado a la salida de la habitación derrumbada, no sin antes dar una mirada hacia atrás, donde en aquel lugar, en un desesperado intento de recuperar la hora del té, había perdido mi voz. Seguí caminando, con las cuerdas vocales destrozadas. Me encontraba de nuevo en la ciudad, rodeada de un silencio distinto a cualquier otro. El suelo y los edificios se encontraban pavimentados de una nieve que desprendía un olor a quemado. Caminé y caminé hasta que mis zapatillas se consumieron, entre el camino de las ruinas de la ciudad, hasta que algo llamó mi atención. Una taza y una ruptura en medio de esta. Soledad, melancolía, pero también un ligero calor que no sentía hace tanto tiempo. Estar frente a la taza me devolvía a los días de los aromas perfumados y las voces de las personas que ya no están aquí. La ruptura
me dejó ver el camino que había que continuar. Siempre es la hora del té, Tacita. Mi casco lo dice siempre que puede. Creo que siempre fue el problema de las personas. Tener un casco puesto impide que veas el problema y solo cometan acciones cuando lo único que hacía falta era verse a sí mismos y a los demás al rostro. Y si el problema es difícil de tratar, una taza de té puede ser la solución. ¿Gustas una taza de té? Tacita.